Pues vamos a estar hablando de un tema que creo yo que están constantemente hablando sobre el tema de matrimonio, ¿no? Como estas clases, estos pequeños talleres sobre este tema. Y antes de comenzar con el tema, no es sermón, con el taller, quiero decir algunas cosas. Primero, voy a necesitar la participación de varios de ustedes, voy a hacer algunas preguntas y a lo mejor en algún momento voy a señalar o voy a permitir que quien quiera pueda participar. No hay respuestas correctas, no estoy buscando como la respuesta, pueden ser ideas solamente, pero el punto es que podamos participar. Y pensando un poco en este tema de la participación, me gustaría comenzar esta pequeña clase con un ejercicio que normalmente hago a los jóvenes que se quieren casar. Ahora, entiendo que, y por lo que veo, que aquí hay matrimonios que seguramente llevan muchos años, tal vez 10, es más, ¿cuántos de ustedes llevan 10 años de casados? De los que están aquí. ¿Pueden solo levantar la mano? La hermana lleva 10 años, los demás 20, arriba de 20, arriba de 20. ¿Cuántos tienen, hermano? Wow, mi edad. No, no es cierto. Tengo 34. Tengo 34. ¿Alguien más de 24 años? ¿No? Los de más de 20 para abajo. Bueno, entonces sé que este ejercicio puede parecer incluso un poco, híjole, absurdo tal vez, un poco no sé, no lo llamaría tonto porque en realidad es un ejercicio que ayuda mucho a entender algunas cosas. Así que no sé quién les va a dar las hojitas en un momento, pero me gustaría que pudiéramos hacer un ejercicio por los próximos 5 minutos. No sé si todos traigan lapicero, pero si no, igual y ahorita les prestan un lapicero, pero quiero que podamos hacer algo, que podamos hacer un ejercicio en la parte de enfrente de la hojita. No importa que sus esposos, sus esposas no estén con ustedes, pero me imagino que todos los que están aquí están casados. Por cierto, no le pongan nombre a la hojita para evitarse vergüenzas, no se preocupen. No les pongan nombre, solamente déjenlo como anónimo. Pero en la parte de enfrente, por favor, pongan 5 cosas que ustedes aman de su esposo o de su esposa, de su cónyuge. 5 cosas que puedas decir, esto es lo que me atrajo y me sigue atrayendo todavía. Pueden ser cosas como los ojos, los sentimientos, su forma de pensar, pero 5 cosas que tú puedas decir, esto es lo que me atrajo de él o de ella. Y en la parte de atrás, que tú puedas escribir 5 cosas que, ugh, ¿me entienden? ¿Entienden esa expresión? Que te desesperen un poco. Que, no sé, en el caso de las mujeres seguramente, que deje los calcetines por donde sea, que no los ponga en la cesta, que no me ayude a barrer, lo que ustedes quieran, que si ustedes pudieran hacerlo, cambiaría en ellos o en ellas también. Entonces lo vuelvo a explicar. Tenemos solo 5 minutos. Se supone que debe ser algo fácil porque llevan mucho tiempo casados. Así que 5 cosas enfrente que sean buenas. Es más, si pueden ponerle como un pequeño titulito enfrente que diga, o arriba que diga 5 cosas que amo de mi esposo o de mi esposa. Y en la parte de atrás, 5 cosas que quisiera que mi esposo o mi esposa cambiara. Sí, ¿cuáles son 5 cosas? Para los jóvenes, incluso si tienen novia, para los jóvenes que tienen novia, ¿qué es lo que amas de tu novia? Y en la parte de atrás, ¿qué es lo que quisieras que antes de llegar al matrimonio pudiera cambiar? Pueden ser cosas bastante sencillas, ¿eh? No tienen que ser cosas muy profundas, pueden ser cosas bastante sencillas. Y les recuerdo, no le pongan nombre, por favor. Vamos a orar antes de comenzar y sirve que pueden ir contestando o escribiendo estas 5 cosas. Déjame orar antes de iniciar. Padre, gracias por esta noche en la que permites que nos podamos acercar a tu palabra, Señor. Padre, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, porque estoy seguro que todos ellos, Señor, pudiendo hacer cualquier otra cosa en su casa, como quedarse simplemente acostado en el sillón mirando la televisión, quedarse haciendo nada, tú has puesto en el corazón de cada uno de ellos el que puedan estar aquí aprendiendo de tu palabra. Señor, te doy gracias por sus vidas, gracias por el sacrificio que hacen,
por la entrega, Señor, que tienen a tu palabra, y yo quiero pedirte que uses mi vida, que hables, Señor, a través de tus propias palabras. Señor, yo descanso sabiendo que tú no estás comprometido con este púlpito, ni siquiera conmigo. Tú estás comprometido con tu palabra, y tu palabra es sagrada, Señor, y por eso nosotros tenemos la confianza de que tu palabra nunca regresa vacía, porque tu palabra está viva. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a compartir el día de hoy es el tema de el matrimonio y el evangelio. Así que tengo varias preguntas, como lo dije al principio, que voy a estar como haciendo al inicio y que me gustaría que ustedes pudieran participar. Pero antes de eso, vamos a la Biblia. Me gustaría que pudiéramos ir a Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 33. Efesios 5, Efesios está adelante de Gálatas. Si están por el Antiguo Testamento, necesitan avanzar un poquito más. Y cuando alguien lo tenga, por favor, que lo lea con voz fuerte. Efesios 5, versículo 18 al 33. Que alguien lo pueda leer con voz fuerte para que todos lo podamos escuchar, por favor. No sé si querían utilizar el micrófono para eso. ¿Sí? Alguien que me ayude a leer. Ah, hermano, por favor. Efesios 5, versículos del 18 al 33. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gracias, hermano. Me gustaría comenzar eh, citando una frase de un pastor llamado Oscar Morales de la iglesia eh, Iglesia Reforma en Guatemala, y él dice lo siguiente, presten atención: el matrimonio es tan importante para Dios que interesantemente, muchas gracias, los primeros capítulos de la Biblia comienzan narrando un matrimonio y los últimos capítulos de la Biblia terminan narrando un matrimonio. Las bodas del Cordero, Cristo uniéndose a su esposa para toda la eternidad. No sé si lo habías pensado, pero cuando yo escuché esta frase, dije, wow, nunca había prestado atención en esto. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 comienzan con la historia de un matrimonio, Dios ordenando el matrimonio con Adán y Eva. Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22, específicamente 21 y 22, terminan con las bodas del Cordero. La iglesia de Cristo junto a su esposo para toda la eternidad. Si has tenido la oportunidad de leer Efesios últimamente, seguramente recordarás que Pablo desde el capítulo 1 comienza explicando
lo que significa el Evangelio y nos da la razón por la cual nosotros podemos vivir de cierta manera, hacer ciertas cosas, comportarnos de cierta manera. Y ahora en el capítulo 5, Pablo cita, literalmente hace una lista de cómo es que el hombre y la mujer deberían actuar dentro del matrimonio. Y solo para comenzar, me gustaría escuchar a alguno de ustedes. ¿Qué es el matrimonio? Varios de ustedes están casados, como ya bien lo pusieron y lo escribieron. Varios de los jóvenes que están aquí quieren casarse. Así que, pregunta, ¿qué es el matrimonio? Si lo pudieras decir en una sola frase, ¿qué crees que sería? La, un- la unión de dos personas. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Qué más? Por favor, hermano. Un compromiso de amor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es el matrimonio? ¿Quién más? ¿Equipo? ¿Un matrimonio es un equipo? ¿Sí? No hay, en serio, no hay respuesta perfecta que yo estoy buscando, solamente quiero escucharlos. ¿Qué es el matrimonio? Piensa en tu propio, es un apoyo. Ok, Génesis, ¿no? Nos habla acerca de la ayuda idónea dentro del matrimonio. Muy bien. ¿Qué más? Una sola carne. El matrimonio es una sola carne. ¿Qué piensan de el matrimonio es un pacto? El matrimonio es un compromiso. Para aquellos que se casaron, ya sea por el civil, por la iglesia católica. ¿Alguno de ustedes se casó por la iglesia católica? Sí, sí, ok, aquí tenemos a unos hermanos. Aún dentro de la iglesia católica, lo que el sacerdote les dijo estando enfrente es, ustedes están haciendo un pacto para toda la vida, es un compromiso, pero lo que yo quiero hablarte, y todo lo que dijeron es correcto, todo lo que dijeron, pero en el punto en el que yo me quiero enfocar en esta noche es que el matrimonio es un reflejo del evangelio. Eso es lo que yo quiero que tú puedas llevarte a tu casa. El matrimonio es un reflejo del evangelio. Y esta palabra, la palabra evangelio, la vas a estar escuchando muchas veces durante esta clase. Así que me gustaría de nuevo hacer esta pregunta. ¿Qué entendemos por evangelio? No sé si aquí en la iglesia, las buenas nuevas, ok, las buenas nuevas. ¿Algo más? El evangelio es obediencia. ¿Qué más? Si yo dijera, yo no le voy a ningún equipo de fútbol. Me gusta jugarlo, bueno, ahorita no por el pie, pero no le voy a ningún equipo. Pero supongamos que le fuera al América, ¿no? Supongamos. Y no, mejor al Atlas acaba de ganar. Y entonces, para mí como un súper aficionado, las noticias de que el Atlas acaba de ser campeón son muy buenas noticias para mí. Entonces, ¿eso sería el Evangelio? Entonces, el Evangelio son muy buenas noticias, pero ¿acerca de qué? Ok, buenas noticias acerca de salvación. ¿Qué más? Del reino de Dios. ¿Algo más? Nosotros en la iglesia tenemos una definición, y no sé si la quieras anotar, pero para nosotros esto es la definición que hemos dado sobre el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo y está haciendo a través de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para proveer salvación a nosotros los pecadores en todo el mundo. La voy a repetir una vez más. El Evangelio son las buenas, las excelentes noticias de lo que Dios hizo y está haciendo a través de la vida. Estos tres aspectos son muy importantes: vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué propósito? Para proveer salvación a nosotros los pecadores en todo el mundo. Y es interesante que el apóstol Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, comienza a explicar lo que es el Evangelio y empieza a hablar de estas cosas, de la muerte de Jesús, de su obediencia, de su resurrección. Y ahora en el capítulo 5, Pablo está diciendo, por este Evangelio que ustedes ya escucharon atrás, que ya leyeron atrás, es que ustedes deben vivir de esta manera.
imagínate qué interesante sería que Pablo primero pusiera las ordenanzas o los mandamientos sin tener en cuenta el evangelio. Eso normalmente, cómo lo llamamos nosotros los cristianos? El simplemente obedecer reglas sin evangelio. Legalismo, muy bien. El legalismo, simplemente obedecer porque tienes que obedecer. Y Pablo en ninguna carta hace eso. Él siempre pone como una base, no sé si alguno de ustedes es constructor, es albañil aquí, pero pone una base, un cimiento fuerte que es el evangelio. Y sobre ese evangelio dice, ahora tú tienes que vivir de esta manera, tienes que comportarte de esta manera. Esposo, trata a tu esposa así. Esposa, trata a tu esposo así. ¿Por qué? Porque tu cimiento debe ser el evangelio. Entonces, quiero solamente recordarte algunas cosas que seguramente ya sabes, pero el cristianismo se trata de vivir el evangelio. Espero no decir o que pienses que voy a decir una herejía con esto, pero mira, el cristianismo no se trata de portarse bien. Tampoco se trata de aparentar verse bien delante de las demás personas. El cristianismo ni siquiera se trata de vestirse bien. El cristianismo no se trata si el creyente puede tomar o no tomar una cerveza. Ese no es el punto principal del cristianismo. El cristianismo se trata de lo que, y ojo, no estoy diciendo vayan a tomar cerveza, estoy diciendo que no es el punto. Pero el cristianismo se trata de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, ¿y qué tiene que ver con el matrimonio? ¿Qué relación tiene la palabra evangelio con el matrimonio? Yo te podría decir todo, mi hermano, todo que ver, porque el matrimonio, te lo voy a decir una vez más, es un reflejo del matrimonio, porque ambas cosas, si las pensamos bien, se resumen en dar tu vida por alguien más y de no buscar tus propios intereses. Así que creo que una de las preguntas que podríamos hacer es, ¿cómo podremos lograr o cómo podríamos lograr que nuestro matrimonio sea un reflejo del Evangelio? Algunas ideas. Simplemente díganme, ¿cómo crees o cómo le has hecho tú? ¿O cómo estás esforzándote todos los días para que tu matrimonio sea un reflejo del Evangelio? Es más, aquí podemos, yo no los conozco, así que podemos sincerarnos y piensa, ¿por qué tal vez mi matrimonio no ha sido un reflejo del Evangelio? ¿Qué es lo que hace falta en mi matrimonio? ¿Qué piensan? ¿Cuáles podrían ser algunas de las cosas, algunas ideas que podría... ¿Perdón? Ok, práctica, ¿no? O sea, practicar lo que predicamos o lo que decimos que... Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Orar, orar. ¿Alguien más? Ok, ser fiel al pacto. Y lo dijimos al principio, ¿no? Una de las definiciones es un pacto. Y el pastor Emilio está diciendo ser fiel a ese pacto. A lo mejor podría resumir lo que dijo que fue muy bueno en sacrificio, ¿no? Miren qué interesante, cómo el matrimonio de nuevo refleja lo que Cristo vino a hacer por nosotros, el Evangelio. Vean conmigo y lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que Pablo nos da desde el inicio del versículo 18. En lugar de tomarlo desde el versículo 22, cuando dice las casadas, quise tomarlo del versículo 18 porque es interesante lo que Pablo está diciendo. Y en el versículo 18, Pablo dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Otras traducciones dicen en este mismo pasaje, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Es lo mismo que está diciendo, con otras palabras. Pero quiero que puedas ver que lo primero que Efesios capítulo 5, versículo 18 está diciendo que tú y yo necesitamos para lograr que nuestro matrimonio funcione es que necesitamos ayuda y que no vamos a poder solos. Mira qué interesante que Pablo en este pasaje está diciendo que tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, que debemos de buscar, anhelar el ser llenos de Dios. Y esto es interesante porque algunas de las respuestas que ustedes daban, como el orar, como incluso leer la palabra, el congregarse juntos, son cosas que nos ayudan a poder ser llenos del Espíritu Santo. Y Pablo en el versículo 18 está diciendo,
y de hecho lo pueden revisar en un contexto amplio, cuando está hablando del tema del matrimonio, es para que nuestro matrimonio funcione, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y Pablo hace una comparación, lo pueden ver en el versículo 18, entre los efectos que produce el alcohol y los efectos que produce el Espíritu Santo. Pregunta, ¿alguien alguna vez de aquí, Cristo ya perdonó ese pecado, no se preocupen, pero se ha puesto como comúnmente decimos hasta las chanclas? ¿Alguna vez? ¿Sí? Ok, más de uno. Gracias por su honestidad y los otros a lo mejor están mintiendo, pero les da vergüenza. Pero, ¿qué pasa cuando estás en esa situación en la que no sabes qué estás haciendo porque ni siquiera eres consciente? Pierdes el control. Pierdes el control. Puede ser que en algún momento estabas en la cantina con tus amigos y pasó el otro día y no sabes cómo llegaste ahí. Así que es interesante que Pablo está haciendo una comparación, mis hermanos, entre perder el control que te lleva al desenfreno y que te hace pasar vergüenzas con las demás personas, a perder el control con el Espíritu Santo. Ojo aquí, porque el perder el control de que Pablo está hablando no es el control de quedarse tirado en el piso y no saber qué sucede, o no es de ese control el que está hablando Pablo. El perder el control del que Pablo habla es el perder el control de tu voluntad, de tus deseos. Ese es el control del que está hablando Pablo, un control de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Por ejemplo, ya no pensar en nuestro propio bien, sino pensar en el bien de los demás. Estemos casados o no. En ya no vivir para nosotros mismos y en preocuparnos solamente en nosotros, sino en buscar preocuparse por los demás. En otras palabras, el lograr que nuestro matrimonio sea como debe ser, debemos entender, mis hermanos, que es un acto sobrenatural y que solamente con la ayuda del Espíritu Santo lo podremos lograr. Ahora, es muy probable que muchos de nosotros conozcamos matrimonios que llevan 5, 10, 20, 30, 50 años sin la ayuda del Espíritu Santo y nos puedan decir, bueno, yo he vivido con la ayuda del Espíritu Santo, pero si nosotros de verdad profundizamos en estos matrimonios, nos podremos dar cuenta que, híjole, han batallado mucho para llegar aquí. Y en muchas ocasiones, no todos, pero en muchas ocasiones, varios de esos matrimonios están solamente ahí por compromiso y no tanto porque los esté uniendo el amor de Cristo y el amor entre ellos. Y la Biblia nos enseña una y otra vez que tú y yo necesitamos la ayuda de Dios para todo. Es más, piénsalo de esta forma. Tú necesitas a Dios para cualquier cosa, para cualquier cosa. Cuando te levantas, cuando quieres tratar con tus hijos. ¿Cuántos tienen, y como yo, que tenemos hijos pequeños a lo mejor, o varios de ustedes, tal vez ya hijos jóvenes o adolescentes, pero que nos están haciendo sacar canas verdes? Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para no regañarlos y gritarles, y Señor, ayúdame, y quiero parecerme a ti aún con mis hijos. Los que tienen hijos adolescentes, peor, ¿no? Señor, necesito tu ayuda porque quiero estrangular a este chamaco. Y así. Entonces, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para todo, con mayor razón para nuestros matrimonios. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros como creyentes no creemos que el matrimonio es casarte con la mujer perfecta o el hombre perfecto, porque eso no existe. Nosotros creemos que el matrimonio, recuerda esto, es la unión entre un pecador con una pecadora que van a unir no solo sus vidas, sino también sus pecados. Y si ese matrimonio no está siendo guiado por el Espíritu Santo, lo que están haciendo es hacer una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar. Es por eso que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y quiero rápidamente ir a los pasajes correspondientes para el hombre y para la mujer, y no crean que me olvidé de estas hojitas, porque ahorita las vamos a utilizar. Pero miren lo que dice del versículo 21 al versículo 24, que Pablo comienza hablando a la mujer y después comienza a hablar al hombre. Así que alguien que me ayude, por favor, solo que levante la mano, que me ayude a leer del versículo 21 al 24, por favor.
¿Algún valiente, alguna valiente que me ayude? Hermana, por favor. Primero como que voy a tirar pedradas a las mujeres por los próximos 10 minutos tal vez. Entonces descansen un poco, hombres. Por favor, 21 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Muchas gracias, hermana. Seguramente notaron esto que es muy interesante en el pasaje, pero yo llevo 18 años como creyente y en estos 18 años yo siempre que escuchaba el pasaje de Efesios capítulo 5, siempre el tema del sometimiento era hacia la mujer. Mujer, sométete al esposo. Y se acabó. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero me llama la atención que el versículo 21, miren lo que dice el pasaje. ¿Qué es lo que dice el versículo 21? Sométanse las mujeres a los hombres solamente. Sométanse unos a los otros. ¿Por qué? ¿Qué dice el pasaje? Por reverencia a Cristo. Vean cómo en este pedacito de versículo Pablo pone el cimiento que es que Cristo, que es el Evangelio. Tú, lo que sea que vayas a hacer, tienes que hacerlo por amor a Cristo, porque Cristo ya lo hizo, porque Cristo te manda que lo hagas. Y en este versículo no es la excepción. Pablo dice primero, sométanse los unos a los otros. Y yo sé que esta palabra, sobre todo hoy en día, es una palabra que crea mucha controversia, demasiada controversia. No sé si alguno de los que está aquí tiene hijos que son adolescentes o jóvenes, pero seguramente en alguna ocasión, si no te han hecho esta pregunta, tus hijas o tus hijos te lo van a hacer. ¿Por qué se tiene que someter la mujer al hombre? ¿Por qué? ¿Por qué Dios demanda que se haga de esta forma? Bueno, tú puedes comenzar leyendo desde el versículo 21 y le puedes decir, mira, la Biblia dice que en primer lugar tenemos que someternos los unos a los otros, como hermanos en Cristo. Pero una de las cosas que debemos entender es que, o debemos ser conscientes, es que esta palabra, la palabra sometimiento, es una palabra que es muy controversial hoy en nuestros días. Y quisiera decir que esta palabra sometimiento no significa una sujeción o un sometimiento tanto en lo bueno como en lo malo. No significa un sometimiento total. Es más, si tú recuerdas y lo podemos encontrar en Hechos, el sometimiento total se lo debemos única y exclusivamente a Dios. Pero el sometimiento al que Pablo se está refiriendo en este pasaje, en primer lugar, es un mandato de parte del Señor. Y aquí sí voy a dirigirme un poco con ustedes, hermanas. Pablo está diciendo, después del versículo 21, el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Otras traducciones dicen, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Mira qué interesante que de nuevo en el versículo 22, Pablo dice, esposa, tú tienes que someterte. ¿Pero por qué? ¿O cómo? Como al Señor. De nuevo, el Evangelio está marcado aquí en este versículo. Pero Pablo no está diciendo, esposa, tú tienes que obedecer a tu esposo en todo, aún en lo malo. Y creo que este es un problema que en nuestro contexto, en nuestra cultura y aún lamentablemente dentro de nuestras iglesias se puede malinterpretar el hecho de querer someterse a todo al esposo, aún a lo malo. Estoy seguro que no soy el único que ha escuchado historias de esposos que se hacen o que dicen ser creyentes y que tienen a dos esposas a la vez. Y, y el esposo le dice a la esposa, tienes que estar conmigo aún así porque la Biblia dice que te tienes que someter. Y tienes que respetarme y tienes que amarme y tienes que estar conmigo hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué? Porque el Señor dice que te sometas. Y no funciona así. Si bien el Señor está hablando de un sometimiento de la esposa hacia el esposo, debemos entender que este sometimiento no es en lo malo,
Si el esposo te pide que hagas o que cometas un delito, tú no tienes que hacerlo, porque la obediencia principal se la debes a Dios, que te dice, no lo hagas. Pero el sometimiento al que Pablo se está refiriendo, quiero que lo podamos ver así. Es una relación de liderazgo en la que el hombre lidera a la mujer, así como la cabeza lidera al cuerpo y así como Cristo lidera a la iglesia. Pero de nuevo, tú y yo tendríamos que hacernos la pregunta, ¿por qué se debería someter la esposa al esposo? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Lo hace porque es inferior? ¿Lo tiene que hacer porque vale menos? No, deberíamos entender que la esposa tiene que someterse a su esposo por amor. En primer lugar dijimos por obediencia a Dios. Y eso debería de bastarnos, porque Dios les está diciendo, esposas, sométanse a sus esposos. Pero además de eso, debemos entender que el sometimiento que nosotros o que ustedes le deben a sus esposos tiene que ser en amor. Y este amor reconoce que ambos son un complemento de lo que Dios quiere para sus vidas. En otras palabras, no es una humillación, no es porque la esposa valga menos, no es una subyugación o un control. Quiero que alguien me ayude a buscar 1 Corintios 15, 28. Este pasaje me encanta y siempre que alguien habla acerca del tema del sometimiento me encanta utilizarlo porque quiero que veas lo que dice 1 Corintios 15, 28. Cuando alguien lo tenga, el primero que lo tenga lo puede leer, por favor. 1 Corintios 15, 28. Si has leído este pasaje, seguramente recordarás que este capítulo habla sobre la resurrección de Jesús. ¿Alguien ya lo tiene que me ayude a leerlo? Hermano, por favor. Miren qué interesante, que Pablo está diciendo que cuando todas las cosas le sean sujetas a Cristo, ese es el pasaje, entonces Cristo se sujetará a aquel que le dio todas las cosas. Hay otras traducciones que dicen, y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo. Esto es al Padre. Así que si tú y yo pensamos e incluso buscamos la definición de esta palabra, nos vamos a dar cuenta que hay una relación entre estas dos palabras y tú y yo tendríamos entonces que pensar, la Biblia dice que Cristo se tiene que someter al Padre, pero entonces, ¿por qué lo hace? ¿Lo hace porque es inferior? ¿Lo hace porque es el Hijo? ¿Lo hace porque es la segunda persona de la Trinidad? ¿Lo hace porque vale un poco menos que el Padre? Ninguno de ustedes se atrevería a decir que sí, ¿verdad que no? Sería una herejía. Todos diríamos, no, lo hace por amor al Padre. Entonces, quiero que lo pensemos de la misma forma. El hecho de que Dios demande a la mujer que se someta al hombre, no lo hace porque la mujer valga menos. No sé si creo que han tenido en varias ocasiones esta clase sobre el matrimonio, y seguramente esto ya se los han dicho, pero es interesante que la definición de ayuda idónea o esta palabra en su definición original tiene una connotación como la que tiene el Espíritu Santo, como un ayudador. Y en este sentido, la Escritura está haciendo una comparación de la mujer con el Espíritu Santo que ayuda al hombre. Por lo tanto, el reaccionar en contra de esta enseñanza, mis hermanas y aún mis hermanos también, es simplemente un mal entendimiento de los papeles del hombre y de la mujer en el matrimonio. Y quiero decir algo, yo entiendo que esta palabra no es muy popular o trae mucha controversia y ¿saben por qué se debe eso? Se debe a la mala interpretación y al mal papel que los hombres hemos hecho en el matrimonio. Y es algo que nosotros tenemos que reconocer, porque el hombre ha aprovechado su papel en el matrimonio y es por eso que la sociedad rechaza esta idea de sometimiento. El hombre no ha entendido el significado de la palabra sometimiento y tampoco la mujer. De hecho,
Cuando Pablo escribe al final de esto que acabamos de leer, él está hablando a un grupo de cristianos que se supone que deberían estar tratando a sus esposas de la forma en como a continuación vamos a ver. Pero si Pablo les está escribiendo esto a la iglesia de Éfeso, es porque seguramente él vio algo o escuchó algo que algunos hermanos le dijeron sobre el trato hacia las mujeres. Así que, solo para terminar con estos versículos, esposas, yo quiero animarte a que con base en la escritura tú puedas ver que la Biblia te llama a someterte a tu esposo y a entregarte a él, no porque puedas, no porque seas la mejor esposa, sino porque Cristo te pone el ejemplo de entrega y de sometimiento. Y ahora vamos con el tema de los esposos. Ya pueden respirar, esposas, pueden descansar un poquito. Y vean ahora lo que dice el versículo 25 al 30, al 30. Solamente vamos a leer versículo 25 al 30. Esto es lo que dice la Biblia que el esposo tendría que estar haciendo. Versículo 25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo, Pablo continúa hablando del esposo, debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Notaron que cuando Pablo le habla a la mujer, solo utiliza 3 versículos, pero cuando es el turno del hombre utiliza 8? Yo no veo la igualdad aquí en este pasaje. Nos tenemos que quejar. ¿Te das cuenta, hombres, mujeres, que las palabras de Pablo son mucho más fuertes para los hombres que para las mujeres? Porque se equivoca más. Piensa en esto. Mientras que a la mujer se le ordena someterse al hombre, que obviamente no estoy demeritando eso, no es algo fácil y es algo que mujeres tienen que tenernos mucha paciencia, pero mientras que a la mujer se le ordena someterse al hombre solamente, mira lo que Dios, no Pablo, Dios, inspirando a Pablo, le está ordenando al hombre. No, literalmente podríamos pasar horas hablando de esto, pero voy a hacer el esfuerzo por resumir lo más que pueda. Y mira lo que Pablo le está diciendo al hombre. Hombre, tú tienes que amar. ¿Cómo qué? Uf, hombres, ya perdimos todos. Todos los que estamos aquí ya perdimos. ¿Te das cuenta? Dios está ordenando al hombre que amemos a nuestras esposas como Cristo las amó, como Cristo ama a su iglesia. Entregarnos a nuestras esposas, así como Cristo se entregó a la muerte por su esposa, que es la iglesia. Nadie, absolutamente nadie puede cumplir a la perfección esto que Dios está ordenando. Es más, si alguien te dice, yo estoy cumpliendo al pie de la letra, es un mentiroso y no lo escuches, porque no es verdad, te está mintiendo. Mira lo que está diciendo de nuevo Efesios capítulo 5 y solamente quiero que lo puedas ir viendo con tu mirada, porque Pablo está diciendo que al esposo, así como Cristo, se le manda, en primer lugar, a dar su vida entera por su esposa hasta la muerte. Se le manda a negarse a sí mismo y a entregarse a su esposo. Se le manda a ayudarla en el proceso de santificación y a guiarla a conocer más a Dios. Se le manda, en cuarto lugar, a ayudarla a ser limpia por medio de la palabra. ¿Lo puedes ver? Eso es lo que está diciendo el pasaje, no lo estoy inventando yo. Mira lo que está diciendo el versículo 25 y 26. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Esta es la misma labor que nosotros
esposos tenemos con nuestras esposas. Un pasaje interesante y que puede crear mucha controversia, y mi objetivo no es crear controversia, simplemente ir al punto, es que Primera de Corintios capítulo 14 versículo 35 dice que la mujer es la que debe preguntarle al esposo si tiene alguna duda sobre la palabra de Dios. Y ojo, esto no significa que la mujer no puede preguntar en la iglesia, ni a otros hermanos o a otras hermanas. Lo que significa es que la responsabilidad principal para enseñar a las mujeres no va a ser de Emilio y no va a ser de su papá. Es de los esposos. Es de nosotros como esposos. Primera de Corintios 14:35 del pasaje, ¿cierto? Primera de Corintios 14:35. Hombres, vean el tremendo lío en el que nos metimos. Porque no es cualquier cosa, mis hermanos. Por supuesto. A veces pensamos que el tema del matrimonio significa solo proveer. Significa, ¿qué tan abiertos son? ¿Sí? Significa cumplir sexualmente una vez a la semana o una vez al mes. Y ya. Darles ropa a los hijos de vez en cuando. Verlos ahí de vez en cuando. Y ya. Yo soy esposo. Pero Efesios 5 dice no. Un verdadero esposo es aquel que ama, que se entrega, que ayuda a su esposa en el proceso de santificación. Esposos, si tu esposa sabe más de la Biblia que tú, estás en un lío. Y esto no es una competencia, es un tema de orden y de llamado, porque Dios te llamó a ser cabeza. Y si tu esposa es la que te jala todos los domingos para venir, estás en un problema. Te lo digo en el amor de Cristo. Pero no solamente eso. También, de acuerdo a este pasaje, el hombre tiene la responsabilidad de amar a su esposa como a su propio cuerpo. ¿Cómo podemos entender esto? Esto quiere decir que el esposo es el que es el responsable financieramente de suplir las necesidades de la casa. Y ojo con esto no significa que la mujer no pueda trabajar, obviamente. Tampoco significa que la mujer no pueda desarrollarse laboralmente y que pueda ejercer su profesión, o incluso mujeres que tal vez ya tienen varios años de casadas y que quieren estudiar, continuar estudiando, lo pueden hacer, por supuesto. El Señor les ha dado una mente, un cerebro para que ustedes lo puedan desarrollar. Pero lo que estoy tratando de decir es que el responsable de mantener el hogar es el hombre. Él es el que tiene la responsabilidad de que haya un techo sobre la familia, una comida cada día sobre la mesa y que tanto la esposa como los hijos estén vestidos. Ahora, esto va a variar mucho dependiendo de las circunstancias y dependiendo del trabajo de cada hombre, por supuesto. Y este es algo que también las esposas deben de entender. Esto es algo muy común también en las mujeres. A veces el problema de ver lo que los demás matrimonios tienen y querer desearlo. Y si yo fuera como tal matrimonio, y si tuviera ese carro como lo tiene el hermano, si tuviera y no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que el hombre es el responsable de proveer a la esposa bajo las circunstancias que él pueda. Es más, la Biblia es tan clara que dice que aquel que no trabaja, que no coma. Y aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y de acuerdo a este pasaje, Dios está diciendo el hombre es el responsable de cuidar a su familia. El hombre es el protector de la familia. Si te das cuenta también en el pasaje, el hombre en el versículo 31, velo conmigo. ¿Qué dice el versículo 31? Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Mira, qué interesante, gracias Emilio, qué interesante que el pasaje dice que el hombre es el que deja a su padre y a su madre. Ahora, nosotros entendemos que en el contexto de matrimonio ambos son los que tienen que dejar, ¿no? Pero
Dios está dándole la responsabilidad al hombre de hacer esto. ¿Por qué crees que sea así? Porque es la cabeza. Y además de eso, yo creo, y sobre todo en este país en el que vivimos, que nosotros tenemos un problema muy, muy grande de mamitis. No importa que tengas 30, 40 o 50 años, el hombre tiene un problema muy grande de mamitis. A la mayoría de los mexicanos, de verdad, mis hermanos, pareciera que andamos trayendo el cordón umbilical todavía pegado a nuestra madre y tomando nuestras decisiones con base en lo que digan nuestros padres y dándoles la prioridad a los padres por encima de las esposas. Y eso es terrible. El hecho de que pongas a tus padres, a otras voces, hermanos, incluso a tus hijos por encima de la voz de tu cónyuge, es un pecado. Cosas como, es que mi mamá cocinaba mejor. Es que mi mamá no me dejaba doble raya en la camisa. Es que mi mamá no se enojaba tan feo como tú. Y también va para las mujeres, ¿eh? Es que mi papá sí me consentía. Es que mi papá no era tan exigente conmigo. Es un problema que tenemos. Pero si te das cuenta en el pasaje que acabamos de ver, al hombre se le demanda mucho más. Porque él es la cabeza y él es el responsable. Así que, solo para terminar esta idea, esposo, esposa, cuando tú te casas, no importa que lleves 1, 20 o los años que tengas, la voz que más importa en tu matrimonio, obviamente Dios, lo entendemos, pero la voz que más importa no es la de tus hijos, no es la de tus padres, no es la de tus hermanos, es la de tu cónyuge, es con la persona que duermes todos los días. Pero para ir cerrando esta idea, el llamado para el hombre, mis hermanos, es más fuerte. Porque la palabra misma está diciendo que el hombre, así como Cristo, es quien carga con lo más pesado en el matrimonio. El hombre, así como Cristo, es quien recibe los golpes por la familia. El hombre, así como Cristo, es quien sufre para que la familia no sufra. El hombre, así como Cristo, es quien define el camino de su familia. Qué triste. Y seguramente lo han visto, porque yo lo he visto muchas ocasiones, que sean las esposas las que lleven a sus hijos a la iglesia, al camino del Señor. Y Dios en su gracia y en su misericordia está utilizando esas vidas. Y gloria a Dios por eso. Y Dios bendiga sus vidas, pero no debería ser así. Quien debería estar jalando a la familia tiene que ser el hombre. Quien tiene que estar llevando a la familia a orar cada noche o cada día es el hombre. Quien tiene que estarle recordando a los hijos, hijo, este plato de comida nos lo ha dado Dios. Es el hombre. Esa es la responsabilidad. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia claramente. Por lo tanto, hombres, tenemos que entender esto. Nosotros tenemos el trabajo más pesado, pero más especial, de ser los líderes del hogar y de ser como Cristo. Y esto no significa que tú mandas. Esto no significa que se hace lo que tú digas y que tus opiniones son las que importan. Porque de nuevo, esto tiene que ver con la sumisión de la que acabamos de hablar. Tu esposa se debe someter a ti, claro, pero tú debes ser como Cristo. Tú debes de dar la vida por tu esposa. Y es por eso que después de Efesios 5:18, el siguiente pasaje que leí fue Efesios 5:21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y no solamente ese. Filipenses capítulo 2. En este capítulo se nos dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, viendo, dice Pablo, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y esto, sin duda, mis hermanos, se debe ver reflejado en el matrimonio. Así que déjame decirte esto. Filipenses 2:3 me parece, ¿cierto? 2:3. Déjame decirte esto para ir cerrando con la idea. Ser hombre de verdad no significa ser el macho que ordena y que dice cómo tienen que hacerse las cosas en todo momento. Ser hombre de verdad es ser como Jesús.
Desafortunadamente, nuestra sociedad, a consecuencia del pecado, ha malinterpretado estos roles y estos conceptos. Y el hombre, de nuevo, se ha aprovechado de eso. Y es por eso que tenemos a mujeres abusadas físicamente, psicológicamente, sexualmente, aún por sus propios esposos, porque ellos se creen dueños de ellas. Y lo más triste, ¿sabes qué es, mi hermano? Que esto no solamente se ve allá en el mundo, con los pecadores que se van a ir al infierno. Esto se ve aún en la iglesia. Es sarcasmo lo que estoy diciendo, ¿eh? Bueno, no tanto sarcasmo, pero lamentablemente, aún dentro de la iglesia, hay muchas personas que se consideran cristianas. Y nota cómo estoy utilizando la palabra consideran, porque personalmente creo que no lo son. Pero personas que se casan no para tener una ayuda idónea, sino para tener una esclava que los atiende en sus necesidades. Se casan para tener a alguien que les sirva y no para servir. Y es por eso que Pablo en estos versículos una y otra vez nos está diciendo, hey, hombres, mujeres, todos tenemos que aprender del hombre más hombre que ha existido en la tierra. Y ese sin duda es Jesús. Sin duda. En la Biblia podemos encontrar en muchísimos pasajes que aquellos que creemos en Jesús, nosotros como la iglesia, somos considerados ¿qué? La esposa de Cristo. Y es más, Pablo está haciendo esta representación. Cristo es el esposo o el novio y nosotros somos la novia. Y ahora la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿cómo Jesús trata a su novia y a su futura esposa? ¿La humilla? ¿La hace menos? ¿La golpea? ¿Le grita? ¿La insulta? ¿Pide servicio todo el tiempo? No. Díganme algunas cosas, mis hermanos, que ustedes vean en la Biblia que Jesús hace por su esposa y que sigue haciendo por su esposa hasta el día de hoy. La santifica, la perdona, le sirve a su esposa. ¿Qué más? Literalmente hay cientos de cosas. Le provee, la protege. Wow. La ama, se sacrifica, le enseña, la exhorta en amor. Nunca vemos a un Jesús dando latigazos a su esposa. Nunca lo vemos. Nunca vemos a Jesús diciéndole, eres una inútil, eres una burra, no sirves para nada. Nunca. Vemos a un esposo amoroso con su esposa, cuidándola una y otra vez. Pero la muestra más grande de servicio que vemos en los evangelios y aún en las cartas es que el esposo ama tanto a su esposa que da su vida por ella. No metafóricamente, literalmente. La ama tanto que no le importa estar en esa cruz por amor a esta esposa. Y la escritura nos dice una y otra vez que siendo perfecto, este esposo, este novio, viene a morir por una novia imperfecta. Siendo rico, este esposo, este novio, deja sus riquezas, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, por una esposa que estaba en la miseria, una esposa que no merecía nada, una esposa que estaba sucia, asquerosa, llena de pecado. Siendo santo, dice la escritura que se humilla y viene a morir entre pecadores, y Dios lo trata como un pecador por esta esposa que él ama tanto. Wow. No vas a encontrar historia más grande de amor que no sea la de Cristo con su esposa. Y ahora, por medio de él, nosotros podemos hacer lo mismo por nuestra pareja. Es por eso que yo te decía al principio, el matrimonio es una representación del evangelio. No al revés, el evangelio no es una representación del matrimonio, el matrimonio es una representación del evangelio. Porque el evangelio y el matrimonio significan sacrificio mutuo basado en un amor incondicional. Es por eso que nosotros los cristianos no deberíamos creer que el casarnos es solo un papel nada más. Que simplemente significa firmar un papel.
aunque tiene que ver con eso, obviamente. Pero no solo significa ok, no, no, no. Cuando firmamos ese papel, estamos comprometiéndonos de por vida. Estamos comprometiéndonos para siempre. ¿Y por qué razón nos comprometemos para siempre? Porque nuestro máximo ejemplo se comprometió con nosotros para siempre. Jesús nunca dijo, te voy a amar, pero, si haces esto, te voy a dejar. Te voy a amar, pero nada más cuidadito con no hacer esto, porque entonces me vas a conocer. Cristo se entrega por nosotros, aún conociendo la condición de cada uno de nosotros. Pregunta obvia, ¿cuántos de ustedes han pecado el día de hoy? Cristo en cualquier momento hubiera podido haberte dicho, ya no quiero ser tu esposo. ¿Sabes qué? Rompo el pacto que había hecho contigo. Pero no lo hace, porque Él nos ama tanto. Y en primer lugar, para la gloria del Padre, pero Él ama tanto a su iglesia que Él se comprometió a afirmar algo, no solamente para toda la vida como nosotros la conocemos, sino para toda la eternidad. Mis hermanos, por este evangelio nosotros podemos amar como Jesús amó. Por este evangelio nosotros podemos hacerlo no en nuestras propias fuerzas, porque tienes que recordar esto todos los días. Eres débil, eres un pecador, eres alguien que constantemente quiere ser servido y no servir a tu cónyuge. Pero por esa razón Cristo nos pone este ejemplo perfecto, el que podamos servir como Él lo hizo. Me gustaría terminar con la frase con la que comencé al principio del pastor Oscar Morales de la Iglesia Reforma en Guatemala. El matrimonio es tan importante para Dios que interesantemente los primeros capítulos de la Biblia comienzan narrando un matrimonio y los últimos capítulos de la Biblia terminan narrando un matrimonio, las bodas del Cordero, Cristo uniéndose a su esposa para toda la eternidad. De acuerdo a la Escritura, nuestro matrimonio debe ser en todo tiempo un reflejo del matrimonio que Cristo tendrá con su iglesia. Amarla para siempre, cuidarla para siempre, darle un hogar y jamás separarse de ella. La razón por la cual les pedí que pudieran llenar estas hojitas de papel, y de hecho lo hago en cada prematrimonial, es porque cuando muchas veces analizamos estas hojitas, los jóvenes, y creo que también ustedes, se dan cuenta que a veces, después de que terminamos un prematrimonial de medio año, yo les entrego estas hojitas y les digo, ¿te acuerdas lo que pusiste? Ahorita lo vamos a hacer express con ustedes después de una hora, pero muchas de las cosas que los jóvenes se dan cuenta que escriben son cosas muy egoístas y son cosas que a veces crean un conflicto dentro del matrimonio que pueden solucionarse con el hecho de servirse el uno al otro. Voy a leer solamente algunas, que bueno que no pusieron, bueno, no los conozco tampoco por nombre. Esta dice Emilio. Buenas cosas. Este es de un hombre, amorosa con los hijos, inteligente, trabajadora, amable, atenta. Malas cosas, es desordenada, es impaciente, eh, que no, que no hable lo que siente. Quiero imaginarme como no expresa sus sentimientos. Alguien más puso que le gusta su voz, su manera de caminar, su corazón, la forma en que me mira, sus expresiones cuando habla. A veces es serio, me responde rápido, no me responde rápido los mensajes, que no sea tan callado, que sea más proactivo. 5 cosas que amo: la atención, sus ojos, sus manos, que me regale de su tiempo, que se preocupe por mí, que haga planes juntos, su empeño en lograr las cosas. 5 cosas que no me gustan, que de hecho pusiste como 7, no sé quién eres, pero que piense mucho en sí mismo, que sea orgulloso, que quiera hacerme sentir mal cuando él está triste. Eso es muy común en nosotros los esposos, que no respete a su familia, que no me dé mi lugar, que piense en otras personas en vez de mí, que se contradiga tanto, que quiera controlar muchas cosas. Continúo. 5 cosas que no me gustan de mi esposo: impuntualidad, un poco enojón, impaciente, que se rasque el oído,
a mí mi esposa, ¿saben qué me dice? Que toso como perro. Cuando en las mañanas, esto lo hemos hecho ella y yo y le molesta que toso como perro. Que en las mañanas no sé por qué siempre quiero a lavarme los dientes o hacer algo, estoy tosiendo. Entonces, que se jale el cabello, 5 cosas que amo, que es amoroso, cariñoso, que se preocupa por mí, que me escucha, su sonrisa. Hay 2 cosas que quiero decir para finalizar. Una de ellas es, de nuevo, cuando analizamos estas hojas, y faltan muchas, y agradezco mucho de verdad que lo hayan escrito, muchas de estas cosas, nosotros debemos de llegar a la reflexión que a veces algunas de estas cosas tienen que ver más con el hecho de que nos dan cosas a nosotros. Por ejemplo, con los jóvenes, que eso es muy común, ¿qué es lo que amas de tu esposa? Que me ame, que me busque, que me escriba, sus ojos, su cuerpo, o sea, ¿se dan cuenta? Para mí y para mí. Y cuando son cosas que les enojan, a veces es que sea desordenado. Esto seguramente, hermanas, es más común en las mujeres que en los hombres, pero ¿cuántas veces has intentado, seguramente muchas, pero volver una vez más y decirle, oye, mira, vamos a sentarnos y sabes que esto me molesta? Sabes que esto es algo que no me agrada y por favor, vamos a esforzarnos para que no vuelva a suceder. Y te aseguro que va a suceder otra vez, pero a la siguiente volver a decirle, oye amor, ¿recuerdas que hablamos la semana pasada o ayer? Eh, Mira, ¿por qué no lo vuelves a hacer? Pero muchas de las cosas que a veces nosotros ponemos son cosas que se pueden arreglar platicando con el cónyuge sin llegar a un conflicto. Esa es una. Y la segunda, no sé hace cuánto tiempo ha pasado que no le has dicho esto a tu esposa frente a frente. Estamos tan acostumbrados de estar con nuestras esposas todos los días, dormir con ellas o esposos, dormir con ellos, estar todo el tiempo, escuchando a los hijos, tanto tiempo, que cosas como decirle te amo y gracias por estar conmigo siempre pasan desapercibidas. Y lo que quiero pedirte es que no dejes pasar tanto tiempo para que puedas decirle esto a tu esposo o a tu esposa y decirle gracias a Dios porque te puso en mi camino y porque eres la mujer que necesito, porque eres el hombre que necesito para ser formado a la imagen de Cristo. El matrimonio es un reflejo del Evangelio y Pablo no se cansa en decírnoslo una y otra vez. Pablo termina diciendo en el versículo 33 que cada uno de nosotros, versículo 33, ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Pablo termina reiterando lo que ya dijo en los versículos anteriores. Esto es algo que nosotros conocemos como complementarismo. Si no saben qué es, el pastor Emilio después les va a explicar. Pero el tema del complementarismo es un tema bastante increíble. Este tema tiene que ver con los roles de cada uno de nosotros. Nosotros creemos como cristianos que hombre y mujer tienen los mismos derechos, tienen los mismos valores, valen absolutamente igual, pero no tenemos los mismos roles y las mismas funciones. Yo no puedo dar hijos y mi esposa no puede hacer cosas que yo puedo hacer. Mi esposa no puede matar arañas porque eso le da pavor y me despierta para que yo lo haga. Cada uno de nosotros fuimos creados por Dios con diferentes roles. Así que, mis hermanos, los animo mucho a que la próxima vez, de verdad, y si vienen con sus matrimonios, por favor, no lo voy a hacer ahorita porque tal vez pueda ser penoso para alguno de ustedes, pero en la iglesia yo sí lo hago porque tengo más confianza, pero de verdad, aprovecha y toma el tiempo, 5 minutos, para ponerte de frente a tu esposa y decirle todas estas cosas que tal vez han pasado muchos años que no se las has dicho. Vamos a orar, Señor, gracias por tu palabra. Señor, porque tu palabra es perfecta y tu palabra nos enseña, nos cuida, nos redarguye, nos instruye en la justicia, a fin de que seamos, Señor, obreros capacitados para toda buena obra. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, porque yo sé que al menos una cosa de la que dije quedó marcada en su corazón. Señor, te pido por ellos, te pido por sus matrimonios. Seguramente, Señor, y esto lo digo porque
porque tú lo sabes, Señor, y es muy común. Seguramente alguno de mis hermanos está luchando con su matrimonio en este momento. Está luchando con hermanas con traer a sus esposos. Esposos están luchando con traer a sus esposas a la iglesia o aún con el temperamento de sus esposos, de sus esposas, Señor. Y sé que seguramente también varios de ellos han derramado lágrimas por su cónyuge. Han llorado, Señor, por quererlos ver en la iglesia sirviendo, amándote y sin embargo ver que cada vez se están alejando más de ti. Señor, yo te ruego por mis hermanas y te ruego por mis hermanos también. Pon, pon paz en su corazón, pero no una paz como la da el mundo, sino como tu palabra le enseña, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Te ruego por ellos, Señor. Ayúdalos, bendícelos, bendice sus matrimonios, Señor. Si alguno de ellos está viviendo en este momento en la monotonía, que Señor tú los puedas bendecir y que les puedas ayudar a que estos matrimonios sean constantemente un reflejo de cómo amas tú a tu iglesia y cómo tu iglesia se debe someter a ti. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.